Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ronnie. Buenos días, Sergio. Un imitador Hola. misionero de Moria Kazán haciendo A la Cama con Sergio. Ese ciclo de Sí, entrevistas que hacía Moria Kazán en La Cama con políticos, con artistas. Bueno, lo vas a hacer vos hoy. sí, puede ser un poco incómoda la situación, pero se puede probar, ¿eh? No es mala idea para lograr más seguidores. ¿Se Puede estar escuchan bueno. bien? Sí, yo lo escucho fantástico. Como si estuviera Yo también. sano. Exactamente. ¿Vos, Sergio, lo escuchás Bueno, bien a Gustavo? lo escucho bien. Perfecto. Es lo que más importa. Bueno, La audiencia nos escucha bien. la gente nos Porque escucha si es así, doy un perfecto. enorme saludo a la audiencia de Confundamento Criollo por Radio Lateral. Buen viernes. Y bueno, vamos a empezar a amargarles el día. Dale. Dale. Bueno, recién estaban hablando ustedes del show de Milei en el Luna Park, que se da en un contexto muy particular. Nosotros sabemos que cuando estaba Cristina como presidenta, a ella le gustaba interactuar con... Yo me acuerdo, una de las cosas más criticadas por la hegemonía la hegemonía mediática, fue cuando Cristina se puso a tocar unos tambores de fuerza bruta en un escenario, en uno de los actos por cadena nacional, y que estaba muy entusiasmada golpeando los tambores. ¿Cómo la criticaron? Que una presidenta va a hacer esto, que una presidenta va a bailar, que de qué está bailando con el problema que tenemos con el dólar y que qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, no dijeron lo mismo, obviamente, el miércoles después del horror show de Javier Milei, donde el problema no es solamente que cantó, sino en el contexto en el que el tipo intentó hacer un festejo de logros que la verdad que hay que ser mago para encontrarlo. Porque en el contexto, justamente el miércoles que fue que saltó el escándalo de los alimentos, de los 5 millones de kilos de comida guardados en un galpón y que no se distribuyen a los comedores comunitarios, hasta la escalada del dólar blue y los números de la economía que dan cada vez más desastrosos, no sé qué estaba festejando el tipo. Sí. No, estoy escuchando. Ah. Bueno, el miércoles fue realmente, confieso que no lo vi completo, no tenía ni ganas de ver, es más, ya me molesta demasiado y afecta a mi aparato digestivo escuchar a Milei, y por eso prefiero leerlo en letras de molde para no tener que escuchar la voz, porque me pone muy nervioso. Después del escándalo que había tenido en España, también bailó y también hizo referencia a eso como si fuera un logro estar peleados y que un país nos haya sacado el embajador. Eso es genial, porque viva la libertad, carajo. Pero además, con respecto al viaje a España, se reveló que la Cancillería, es decir, Diana Mondino, cuando informó al gobierno español que el presidente Milei iba a ir a ese país, no dijo que era en una visita oficial, sino en una visita personal, lo cual es un argumento para decir por qué el Estado argentino, es decir, todos nosotros, tenemos que pagar una fiestita de egresados que Milei va a hacer a España, y encima para armar semejante escándalo. Así que bueno, en medio de ese escándalo, Javier Milei empezó con su fiestita. Primero vamos a hablar del escándalo de los alimentos. El miércoles, el Destape, el portal del Destape, de la mano de Ari Lijalad, que él contó cómo hizo esa investigación, que no hubo, porque a veces el público puede pensar que Ari Lijalad es una espía que va con sombrerito, gabán, anteojos oscuros, se mete en una oficina. No, datos oficiales. Le preguntó directamente al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, si había alimentos. Y desde ese ministerio le contestaron que sí, y le dieron la cantidad.
5 millones de kilos de comida que no se entregaron. Y la justificación del gobierno nacional fue esto de que habían descubierto por una auditoría, a ver, una auditoría es algo serio, que lleva tiempo, que tiene que cotejar datos con números, y ellos lo único que hicieron, aparentemente, yo ayer escuché al diputado Saúl diciendo que el informe en el que se basa Sandra Petovelo para denunciar que hay comedores inexistentes, que es el motivo por el cual no repartieron la comida, está basado en un trabajo periodístico de uno de los medios afines, que es Luis Majul, al que le pasó la información la misma Sandra Petovelo, poniendo en números cuántos comedores, y realmente la cantidad de comedores comunitarios que hay dentro del país, que superan los 44.000 comedores, no lo pueden haber relevado en menos de una semana, salvo que tengan una infraestructura de personal del Estado que no tienen, porque justamente ellos reniegan de ese tipo de cosas. Bueno, a todo esto, este modelo de crueldad que tienen, porque es un modelo de crueldad, por un lado, con respecto a esos 5 millones de toneladas que fueron adquiridos por el gobierno de Alberto Fernández, por eso uno dice, ya van 5 meses, 6 meses que están esos alimentos ahí, no se distribuyeron, y Adorni dice, bueno, por eso lo compró el gobierno anterior y estamos así como verificando si no hay comedores truchos. Bueno, pero que repartan alimentos a los comedores que sí existen y después investiguen los que no existen, porque estamos hablando de hambre, estamos hablando de gente con hambre, y esos 5 millones de kilos de comida, además, deben tener fecha de vencimiento. Sin embargo, Manuel Adorni en un momento dijo, bueno, vamos a inspeccionar y los que estén a punto de vencer los vamos a repartir. Y sin embargo, desde el ministerio de Sandra Petovelo dieron una versión diferente. No es que no se repartieron porque había comedores que habían verificado como inexistentes, sino que están guardados para situaciones extraordinarias, como catástrofe, inundación, terremotos, caída de meteoritos, invasión extraterrestre, lo que fuere, y que van a seguir guardados en el mismo lugar. El modelo de crueldad de mostrar comida a los que no pueden llenar la mesa y decirles que no los va a repartir, ese es el modelo de crueldad que Petovelo y casi todos los libertarios y también los pro se manejan a partir del prejuicio y sobre todo de la sospecha. Si esto lo hizo un kirchnerista, seguramente que hay corrupción. Por eso, también el año pasado habían interrumpido, apenas asumió el gobierno de Milei, la provisión de medicamentos oncológicos y de enfermedades graves. Porque la ministra Sandra Petovelo había dicho que podía haber corrupción en ese área. E inmediatamente realizó una denuncia penal que cayó en manos del juez Ercolini, insospechado de afinidad con el kirchnerismo, y el juez Ercolini, Julián Ercolini, firmó el 22 de marzo, pero recién lo dio a conocer hoy, que no había ningún tipo de prueba ni delito a la vista en la provisión de medicamentos oncológicos. Desde el 10 de diciembre hasta el 10 de abril, murieron más de 50 personas por no recibir los medicamentos oncológicos por la sospecha de Sandra Petovelo, que es la asesora, era la asesora de Luis Majul en su programa de televisión, que le da estos informes falaces, la responsable de la muerte de 50 personas por no recibir medicamentos. Impresionante. Y el fallo de Ercolini se postergó porque era un golpe letal para Sandra Petovelo. Todas sus sospechas son infundadas. Sospechas que también
se manifestaron en el Luna Park. No vamos a hacer, ni me interesa, hacer un raconto por su parte de cantante no profesional aficionado con los Venegas Lynch tocando instrumentos, pero sí en algo que para mí es por momentos doloroso, porque indica el grado de manipulación que tenemos, y por otro, si por un lado es doloroso, por el otro lado es irremontable. ¿Qué quiero decir con esto? Con el prejuicio. Cuando el miércoles, sobre las 20, cuando estaba a punto de empezar el show de Milei, le preguntaban a algunos de los que estaban ahí esperando para entrar, y uno de los orgullos que planteaban algunos era: nosotros vinimos por la nuestra, no nos trajeron en colectivo, ni nos dieron ni pancho, ni gaseosa, ni nada. Bueno, prejuicio. Sin embargo, y esto quiere decir poco y nada, pero indica cómo se embisten de la misma hipocresía del gobierno nacional, había como 20, 25 colectivos que habían llevado gente hasta el Luna Park, lo cual no está mal, porque hay que facilitar a lo mejor el acceso de algunos, pero lo que pasa es que ellos hacen lo mismo que le critican a los demás. Claro. El uso de fondos públicos para hacer este tipo de actos, se lo criticaban a Cristina Kirchner en su momento, no se lo criticaron a Macri, sí se lo criticaron a Alberto, y a Milei no se lo critican, no se lo cuestionan. Tal cual. Incluso hay alguna especie de cuestionamiento respecto a cómo se financió la fiestita del Luna Park. Primero dijeron que lo había pagado una empresa que estaba relacionada con Belgrano Cargas, y después dijeron que esto se pagaba con las regalías del libro que estaba presentando. Ay, qué cosa complicada. Porque uno que está en el mercado editorial y que por lo menos conoce, primero, tiene que ser una edición de muchísimos ejemplares que se vendan al instante para que las regalías, la editora, que es Planeta, te lo liquida al momento como para alquilar una parte. Por lo tanto, lo mismo que con los viajes que Milei ha hecho al exterior, que son por una proyección personal, como esta fiestita de Luna Park, se pagaron con fondos públicos para una cuestión absolutamente individual y personal. El otro día escuchaba una entrevista que le habían hecho a Javier Milei con respecto a los tweets, a los mensajes que él maneja, a los retweets. Entonces él contesta: mire, mi cuenta de tweet dice Javier Milei, la cuenta de presidencia dice Presidencia de la Nación. Hay una diferencia entre el yo presidente y el yo ciudadano o individuo, lo cual es mentira, porque cuando uno asume una representación, siempre es esa representación, no hay vida privada y vida pública, sobre todo ante un irresponsable como este. Gustavo. Bueno, sí. Gustavo. No, sí, quiero marcar también que en el viaje a España, cuando él dice que su visita no es oficial, ocurre exactamente lo mismo. La oficialidad lo persigue aunque vaya con el título, con el rótulo que él quiera, pero él es el presidente de la Argentina y eso ha enardecido los ánimos en España. De hecho, han retirado a la embajadora, producto de que él es el presidente y más allá de lo que él elija decir en su viaje, es el presidente argentino y no lo libera de responsabilidades. De hecho, ha sido muy irresponsable en sus declaraciones, y pasa lo mismo lo que estás comentando ahora. Él es el presidente. Claro, exactamente. No hay vida pública y vida privada cuando vos sos un representante en una república. Está bien, ¿no? Eso no significa que te metan una cámara en tu dormitorio para ver con quién te acostás y cómo lo haces y todo ese tipo de cosas. Eso es otra cosa distinta. Pero las barbaridades que el tipo retuitea y dice a través de la red social de Twitter, valga la redundancia, eximen esa cuestión de la diferencia entre el individuo y la persona. A ver, cualquier laburante se tiene que preocupar de que su vida privada no afecte su trabajo. Y estamos hablando de giles como nosotros.
que podemos tener una denuncia de alguien que sospeche que está haciendo acoso, favoritismo. Imagínate él que es presidente, que nadie lo denunció por lo que dijo en el Yao Yao, que felicitó a los que fugaban dólares, haciendo una especie de apología del delito. Eso es gravísimo, eso es muy grave. Bueno, pero lo interesante es ver en el contexto en el que Milei hace esta fiestita, canta y baila y dice viva la libertad carajo, y etcétera, etcétera. Lo que va del año, hubo entre enero a marzo de este año, cayó el consumo en supermercados un 11,5% comparado con el mismo periodo del año pasado. En un contexto en que el consumo de supermercados, no de joyas, sino de supermercados, cayó un 11,5% de un año a otro, el tipo hizo una fiestita. En el contexto de que, y este es un dato que si bien se difundió no se analizó correctamente, pero el Banco Central informó que en el primer trimestre del año se cerraron casi 275.000 cuentas sueldo. ¿Y eso qué significa? Que hubo 275.000 personas o que perdieron su trabajo o los empezaron a negrear, los pasaron a trabajo informal. Eso significa. Y sin embargo el tipo hizo su fiestita enganchadísimo, presentando su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Hiciera catarsis y apología de lo que está haciendo. Cuando uno lee así los principales párrafos, es terrible. Voy a lo del prejuicio. Habíamos hablado del prejuicio de desconfiar de los comedores comunitarios, de los medicamentos oncológicos. En un momento, el público de Milei, que no fue siempre constante, el Luna Park tiene una capacidad de 8.400 personas, nunca estuvo completamente lleno. Es más, cuando terminó el show musical, hubo mucha gente que se fue y otra cantó. Bueno, ¿qué cantó el público en un momento? Cristina se va presa. Cristina se va presa. Ahí Milei dijo un chiste estúpido, pero el prejuicio de que Cristina es culpable, aunque no haya ningún fallo ni prueba, ya está. Forma parte de ese prejuicio que nos va a costar décadas remontar. Décadas, porque es lo peor que nos ha dejado tanto la dictadura, el menemismo y el macrismo, es un sistema de medios absolutamente concentrado, manipulador, mentiroso e intocable. Sí. Tremendo lo que está pasando, Gustavo, con la a ver, uno puede pedirle a la oposición que intente darle cuerpo a un rearmado, ¿no? Y que pueda abroquelarse, por ejemplo, en las cámaras, en ambas cámaras, por ejemplo, que articule ante la justicia esta serie de irregularidades profundas que está cometiendo el presidente de la Nación y compañía, hablamos de los ministerios, pero uno no termina de entender hacia dónde va la oposición, ¿no? Se le pide desde el llano más acción. Yo entiendo que se ha intentado en las cámaras meter algunos proyectos, pero ya recibieron la amenaza del presidente de la Nación de que va a derogar cualquier ley que atente contra el déficit cero. Por lo tanto, pareciera que está cada vez más molesto con la existencia de la Cámara de Representantes. Quiere gobernar a solas, quiere gobernar solo. Esto preocupa, pero nos queda el interrogante de conocer cuáles son los pasos que va a dar la oposición, porque tengo que decirte que hoy necesitamos a una oposición robusta y lo menos fracturada posible. No sé cómo estás viendo vos ese escenario. Bueno, si uno piensa primero en esa cuestión de que la ley bases está trabada en el Senado, aunque
al DNU todavía no le dieron el golpe letal en diputados, hay evidentemente una falta de sintonía entre lo que Milei propone como jefe del Poder Ejecutivo a la legislatura, y la legislatura se lo debate, se lo discute, se lo modifica, porque así funciona el sistema democrático. A diferencia de lo que pasó en diputados, que en diputados muchos votaron a favor, aunque se manifestaron estar en contra, y otros, incluso oficialistas, votaron sin tener conocimiento del contenido de la ley bases. Incluso el ministro del Interior, Guillermo Franco, que en una entrevista radial con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, evidenció que ni siquiera había leído lo que él trataba de defender hace 2 días. Hace desde enero que se está discutiendo esta ley bases, que primero era la ley ómnibus. Y el ministro del Interior manifestó que había cosas que no había leído y la estaba defendiendo. Es realmente atroz, pero en senadores parece que han tomado una responsabilidad de debatir, de modificar y de anular ciertas cosas. Lo genial o lo interesante de esto es que Milei, en marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, el año parlamentario, manifestó y propuso la idea del Pacto de Mayo, que en aquel momento nos quedaba lejanísimo ese acto del 25 de mayo que él iba a hacer, donde le iba a imponer 10 puntos a todos los gobernadores si se aprobaba la ley base. En todo este tránsito, en estos meses, el tipo se dio vuelta hasta en un momento llegar a decir que el Pacto de Mayo se hace aunque no le aprueben la ley bases. Y ahora el Pacto de Mayo se postergó indefinidamente, y el sábado va a haber un acto en Córdoba por el 25 de mayo sin la presencia de gran parte de los gobernadores. ¿Qué pasa con la ley? Evidentemente están viendo que la ley bases está significando, como la ley ómnibus, una piedra en el zapato. A tal punto que el ministro del Interior, Guillermo Franco, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se quejaron públicamente ayer porque el Congreso todavía no haya aprobado ninguna ley a Milei. Eso es genial, porque Guillermo Franco hizo un recorrido de todas las leyes que se aprobaron en los 40 años de democracia. Dice, en los últimos 40 años el Congreso aprobó casi 5.000 leyes, un promedio de 122 por año. A Néstor Kirchner en el primer año le aprobaron 151 leyes. Al gobierno de Cristina, 125 leyes en el primer año. A Mauricio, 101. Y a Milei no le votan ninguna. Y uno tenía ganas de contestarle, si proponen algo interesante, algo bueno, algo positivo, es lógico que se va a apoyar. Pero lo que están proponiendo el gobierno nacional es la aniquilación de nuestra vida futura. Así de sencillo. Y sin embargo, nadie le responde de esa manera, porque siempre está con periodistas amigables que no tienen el hábito de la repregunta. Por ejemplo, en esa misma declaración, Franco dijo, al presidente Milei, el más votado de la historia, mentira, porque la más votada de la historia fue, bueno, primero creo que Perón en la reelección o en alguno de sus gobiernos, y Cristina Kirchner, que sacó, no en un balotaje, sino en una elección general, el 54% de los votos. No es comparable un 54% en una elección general, cuando el segundo tenía 17%, creo que era Wiener, con un balotaje donde hay 2 candidatos. Ese 56% que sacó Milei no es comparable al que sacó Cristina de ninguna manera. Pero ellos son así. Embusteros, estafadores, mentirosos, prejuiciosos, y a partir de eso actúan. El voto hacia Cristina, el voto hacia Cristina en general es un voto más duro
que el de un balotaje, donde muchas veces se elige obligadamente, ¿no? Una opción que no es la primera que uno elegiría, por lo tanto es más heterogéneo el voto, así que bueno, eso podría servir. Gustavo, se nos está yendo el tiempo, quiero agradecerte este análisis. Así como, una postilla, ya que te interrumpo en el delay, es que en Chile, los medios chilenos están llamando a Milei el rey del copy-paste, porque su nuevo libro que presentó el miércoles en el Luna Park, que no pudo presentar en España porque fue bajado de venta por falsedad en la biografía, tiene un montón de plagios de investigadores chilenos y de investigadores del CONICET. Impresionante. El tipo sigue plagiando libros, es decir, poniendo citas como si fueran de él, y son de otras personas, que es en realidad el plagio. Y en esta gran presentación, hasta los chilenos se burlaron. Los chilenos se burlaron. Así que bueno, lo del miércoles fue vergonzante, no en 3D, sino en 25 dimensiones. Así es, Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo, queremos agradecerte de forma muy especial que estés con nosotros en este análisis que necesitamos repasar y poner la lupa en los lugares donde realmente importa y tratar de tomar distancia de los grupos hegemónicos que están llevando otro discurso lamentablemente al pueblo argentino. Nosotros desde acá aportamos nuestro granito de arena y vos sos un gran protagonista de esto. Por eso agradecerte, enviarte un fuerte abrazo y ojalá la semana que viene ya esté recuperado y pueda recibirte el martes desde el estudio. Yo lo que quería agregar así como corolario es esta cuestión que vos hablabas de los medios. Evidentemente lo que pasó desde el viernes pasado hasta ahora en Misiones traspasó el encubrimiento de los medios, tanto locales de Misiones como nacionales, porque en 4 o 5 días se convirtió en noticia de trascendencia nacional. Ahora, el gran problema que tenemos ahora para las noticias en todo el territorio es el cierre de Telam. La importancia de Telam como agencia de noticias estatal, con oficinas en todo el país, que estos tipos están cerrando porque lo único que les importa es la cava. Son reporteños que pretenden gobernar un país que desconocen y que no quieren desde el obelisco. El cierre de Telam es fundamental para este tipo de noticias, porque Telam siempre estaba, igual que Radio Nacional, que tiene transmisoras en todo el país. La verdad que romper los medios estatales es precisamente lo más fascista que puede existir en una democracia. Y ahora sí me despido, que te mejores, Sergio, un abrazo a toda la audiencia de Con Fundamento Criollo y que pasen un buen fin de semana. Dale. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, pasaba Gustavo Rosa conversando con nosotros en esta columna del panorama político más que necesaria en estos tiempos. Nosotros